Muy buenas tardes a todos. Se han ido atrasando las distintas comparecencias y al final pues esta pequeña rueda de prensa que les he convocado se ha producido a unas horas que no suelen ser habituales, pero las circunstancias mandan. En primer lugar, quiero decirles que he comparecido, como les dije a ustedes aquí cuando intervine, ante el juzgado del Huela número 3 de manera voluntaria. Aproximadamente toda mi comparecencia ante el juez ha durado una hora, que les explicaré más o menos cómo se ha distribuido. Durante los primeros 30 minutos aproximadamente, el juez me ha explicado que no había una citación judicial y que, por tanto, podía hacer la declaración o negarme a ello, porque no había sido citado judicialmente. Y yo le he dicho que, como había anunciado, quería comparecer y comparecí y he comparecido. Una vez que he aceptado esa comparecencia, el juez extensamente, durante, pues ya digo, aproximadamente unos 30 minutos, me ha imputado formalmente y me ha leído mis derechos, todos los derechos que me asisten, y luego se ha extendido en trasladarme que hay secreto sumarial sobre las diligencias previas que se están incoando, secreto sumarial, por cierto, que dura más de 3 años. Y que, por tanto, como hay un secreto sumarial sobre esas diligencias previas, no podía contarme ninguno de los hechos que están recogidos en esas diligencias previas. Y que a lo largo de la instrucción, los delitos de los que se me puede acusar podían ser los que estaban allí o cambiarse a lo largo de la instrucción. Por tanto, desconozco qué hechos motiva mi declaración. Una vez que ha acabado la explicación del juez, se ha producido la declaración, que ha durado aproximadamente unos 20 minutos, donde se han producido unas preguntas genéricas del juez, que evidentemente no les puedo revelar porque están bajo secreto sumarial, y 2 preguntas exclusivamente del fiscal, también de tipo genérico, que tampoco les puedo revelar porque están bajo el secreto sumarial. Y luego mis abogados, que una vez que he sido imputado formalmente, también han sido reconocidos como abogados de mi defensa, han hecho una serie de preguntas también de tipo genérico que tampoco les puedo revelar. Cuando ha acabado esta comparecencia, cuando ha acabado esta declaración, se ha producido la comparecencia pedida por el fiscal, en donde el fiscal ha pedido una serie de medidas cautelares sobre mi persona. En concreto, ha pedido una fianza para mi libertad de 500.000 euros, o sea, ha pedido que libertad bajo fianza de 500.000 euros y la presentación periódica en el juzgado número 3 en base a lo que estimara su señoría en tiempo, fuera cada 15 días o cuando estimara su señoría. Ahí se ha acabado la comparecencia. Y el juez, ya nos hemos retirado todos y ha dictado un auto. Un auto en donde se adopta la decisión de mantener la libertad sin fianza sobre mí y sin ninguna medida cautelar. Por tanto, mantener la situación personal que tengo en este momento. No sé nada de las diligencias y, por tanto, de los hechos ni del porqué. Y comprenderán que no puedo contestar sus posibles preguntas y les pido disculpas por ello. En cuanto se levante el secreto sumarial, ejerceré evidentemente todas las acciones legales que corresponden en mi defensa desde todos los puntos de vista. Y como no les puedo contestar ninguna pregunta porque no sé cuáles son los hechos que les motivan, les agradezco que estén aquí y muy buenas tardes.